El país invadido no puede oponerse y el colonizador, invasor o conquistador impone el control militar, político, económico y social, normalmente mediante la designación de personas originarias del país conquistador. Precisamente esto es lo que Ecuador y básicamente Latinoamérica ha sufrido, ¿no? De la invasión española, en el caso de Ecuador, en donde precisamente no se respetó las diferentes creencias, ciencia dentro de los territorios ancestrales, sino que simplemente vino y se impuso un poder dominador prácticamente de quien nos conquistó, ¿no? Entonces, en ese contexto del colonialismo, se han librado varias luchas, varias resistencias, desde 1942, que es la invasión precisamente de Abya como se le conocía, al continente americano. Y en 1780 hay un hito histórico, la rebelión precisamente de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, en donde, bueno, quedan estas pequeñas frases, ¿no? Volveré y seremos millones, y solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte. Prácticamente el control colonial en ese entonces básicamente no se respetaba nada y éramos tratados como esclavos prácticamente los pueblos que en ese entonces existían, y data de que incluso llegó a exterminarse a la gran cantidad de población ancestral, el idioma prácticamente fue exterminado, ¿no? Entonces, las luchas desde ese entonces han continuado. En 1809 se dice que se dio el grito de la independencia, y básicamente para los pueblos ancestrales simplemente fue el cambio de patrones, ¿no? Nosotros también fuimos partícipes en la emancipación, se podría decir, pero básicamente el Estado ecuatoriano se administraba bajo una visión puramente criollista, ¿no? Y colonialista, en la que indígenas, negros, mestizos, incluso mestizos, fueron desplazados de toda índole, ¿no? No teníamos ni voz ni voto en las decisiones políticas, económicas, sociales, no teníamos acceso a educación, y básicamente no nos liberamos prácticamente de nada, ¿no? Simplemente que se cambió de patrones, y obviamente nosotros prácticamente seguíamos refundidos y desplazados de nuestros territorios, ¿no? En 1949 empieza esta formación del movimiento indígena del Ecuador con la Federación Ecuatoriana de Indios. Precisamente como nosotros estábamos sumidos en los territorios en donde básicamente dedicados a la agricultura, a la ganadería, era la defensa de las tierras, ¿no? De nuestros territorios. Nosotros vivíamos ahí en Huasipungos prácticamente, y no teníamos acceso a la tierra. En 1944, con Dolores Cacuango, Fernando Gualevicí y otros actores importantes de la zona norte, fundan la Federación Ecuatoriana de Indios para precisamente tener acceso a la tierra, tener acceso a la educación de ese entonces, y desde ahí empieza a gestarse, ¿no? La educación intercultural bilingüe con Dolores Cacuango, con pequeñas escuelas y conjuntamente con el Partido Comunista en ese entonces. Posterior a eso, de igual forma, la FENOCIN, la Ecuarunari, la FEINE, la FENOCIN en 1972 se conforma, ¿no? La FENOCIN, que es la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, se forma en 1972 con la misma ideología, ¿no? De unificar al Ecuador, al campesino, al indígena y al negro, y que ellos tengan acceso a tierra, tengan acceso a educación, a salarios justos y dignificantes prácticamente. En 1978 se forma la Ecuarunari, que en quichua es Ecuador Unacunapac Richarimui, que es la gran confederación de pueblos quichuas del Ecuador, ¿no? Que aglutina ahorita mismo a 18 pueblos.
Entonces, precisamente por la lucha de la legalización de tierras, de educación, la libertad de organización, la participación en toma de decisiones políticas, tanto internas como externas. Posterior a eso, la FEIN en 1980, que es la Federación Ecuatoriana de los Indígenas Evangélicos a nivel de Ecuador, también se forma con esta misma visión de libre credo, de que ellos también tengan acceso a tener otra creencia, y de la misma forma la lucha al acceso a la tierra, a la educación y a la toma de decisiones dentro del Estado ecuatoriano. En 1986 se forma lo que es la Confederación de Organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, que es la CONAIE, y desde ahí básicamente lo que trata la CONAIE precisamente es de consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar por la defensa de tierras indígenas, los recursos naturales, fortalecer lo que es la educación intercultural bilingüe, la lucha contra el colonialismo. En ese entonces las empresas transnacionales estaban básicamente ingresando a los territorios indígenas sin la consulta libre, previa e informada, y también sin dejar una reparación integral del daño que han hecho en esos territorios, ¿no? Mantener las relaciones internacionales en todo el continente americano, en este caso la Via Yala, visibilizar también a los pueblos indígenas de acá de Ecuador, impulsar la autolegislación comunitaria y el desarrollo al comunitarismo integral, fortalecer la identidad de los pueblos y nacionalidades, promover el ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades y construir básicamente la sociedad intercultural, ¿no? Promover la participación entre cada uno de los pueblos y nacionalidades. Entonces, la CONAIE básicamente se funda con estos objetivos de consolidar a los pueblos y nacionalidades y de que cada uno de los derechos, pues el acceso a educación y los demás derechos, el acceso a la tierra, el acceso a los recursos naturales y que sean respetados en estos territorios de los pueblos y nacionalidades, se fundan, ¿no? Con ese objetivo. Entonces, a raíz de que se funda la CONAIE, empieza igual una lucha, ¿no? Ustedes, bueno, todos creo que conocemos que en 1990 precisamente existe esta gran movilización para poder demandar el Estado intercultural y el Estado plurinacional, en donde obviamente nosotros ya tenemos incidencia, al menos los pueblos y nacionalidades tienen incidencia ya política, en la toma de decisiones en nuestro estado ecuatoriano. A raíz de eso, en el 2000, con la lucha del 2000, de 1990, del 1995, del 2000, del 2005, ya en el 2008 precisamente se gana lo que es los derechos colectivos, ¿no? En el artículo 57 de la Constitución, donde se reconoce y garantiza a las comunas y comunidades indígenas de conformidad a la Constitución, básicamente los 21 derechos colectivos. Estos 21 derechos colectivos están ya consagrados en la Constitución. Cada uno de ellos, obviamente, tiene que ser aplicado en los territorios de los pueblos y nacionalidades. En primera instancia, bueno, de manera rápida, como podemos ver en la lámina, los derechos que hemos alcanzado nosotros es mantener, desarrollar y fortalecer libremente nuestra identidad, el sentido de pertenencia, las tradiciones ancestrales y formas de organización social, el reconocimiento, la reparación, el resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, mantener la posesión de tierras, territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. De todas estas, de estos derechos colectivos, al menos en el Quechua Institute of Science and Technology, se trata de que el derecho 12, que es mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contiene la diversidad biológica y la agrobiodiversidad,
sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de estos territorios, y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y flora, y se prohíba toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Entonces, prácticamente, el Estado ecuatoriano reconoce los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, y lo que toca a la nueva generación es que cada uno de estos derechos colectivos alcanzados mediante la resistencia y lucha de los abuelos y abuelas a lo largo del tiempo, pues sean aterrizados en territorio, ¿no? Entonces, el Quechua Institute of Science, Technology and Humanities, KIST, precisamente se enfoca en este punto 12, ¿no? Que es precisamente promover lo que es el conocimiento científico de los pueblos y nacionalidades, e interrelacionarla con los conocimientos académicos adquiridos prácticamente en la academia. Nosotros tenemos diferentes profesiones, ¿no? En la actualidad, los pueblos y nacionalidades se han ido fortaleciendo mediante la educación, y obviamente han tenido acceso a ingresar a las universidades, y en donde se ha ido alcanzando diferentes profesiones, pero sí ha hecho falta el regresar la mirada a la comunidad o a los pueblos, a los abuelos y abuelas, en donde se investigue los conocimientos o las ciencias de los abuelos y abuelas, ¿no? Ellos tienen conocimientos en torno a la agricultura, en torno a la crianza del agua en ciertos territorios, y obviamente si es que ese conocimiento se mantiene hasta los tiempos actuales, ha sido porque ellos han hecho laboratorio al medio en el que ellos han vivido, ¿no? Han hecho prácticas in situ en donde han experimentado prácticamente, ¿no? Por ejemplo, para sembrar un cierto producto, los abuelos ponen más o menos 3 a 4 variedades de productos en la misma chacra o en el mismo huacho, ¿no? Esto es para, obviamente, el tema de las bacterias, de los virus que cada uno de estos tienen, pues es para contrarrestar, ¿no? Entonces, eso lo hicieron de forma que no lo hicieron en un año, no lo hicieron en 2 años, sino tuvo que haber pasado muchos años para que eso pueda ser replicado, y eso todavía se mantenga hasta la actualidad. Entonces, lo que toca a nosotros prácticamente, a los pueblos y nacionalidades, a los jóvenes, es acudir a estos conocimientos ancestrales que ahorita mismo, con la pandemia y por diferentes factores, estamos a riesgo de perderlo. Y obviamente, si no hacemos esta investigación, estos conocimientos que hasta la actualidad prevalecen, pues básicamente va a ir feneciendo. Básicamente, estos derechos colectivos que se han ganado, necesitamos que se cristalicen o que aterricen en cada uno de los territorios. El tema de la justicia indígena, la educación intercultural bilingüe ahorita mismo está básicamente, no se está dando lo que es la verdadera educación intercultural bilingüe como lo proponía el sistema de educación intercultural bilingüe, en donde el estudiante como tal tiene una armonía con la Pachamama en el lugar, en el entorno en el que vive, y aprende de acuerdo a esta realidad, ¿no? De acuerdo a esta realidad de cada uno de los pueblos. Sin embargo, sin perder la visión también del mundo, ¿no? Sino que esto se complementa prácticamente. Y lo que nosotros tratamos es de que no se pierda las luchas de los pueblos y nacionalidades, y que podamos de cierta forma articularlo con cada uno de los conocimientos adquiridos, tanto de los abuelos y abuelas como de los académicos. Entonces, básicamente, para nosotros poder decolonizar la tecnología, necesitamos primero hacer una investigación del origen de la ciencia milenaria de los pueblos y nacionalidades,
y de esa forma ir complementándolos con los conocimientos que hemos adquirido en la academia. Y se conoce de que estos conocimientos, una vez que se vayan fusionando, que se vayan entrelazando, pues podremos tener resultados favorables. Eso, muchas gracias. Gracias, Isaías. Qué importantes sus aportes. Gracias por hacernos, además de este recuento de dónde venimos al final, ¿no? La lucha histórica de los pueblos y las nacionalidades en el Ecuador que nos han permitido no solo quizás tener un rumbo, mirar hacia, digamos, un horizonte que todavía tiene que construirse de descolonización, de lucha y de emancipación para nuestros pueblos, pero que también nos han ayudado como a dar pequeños pasitos, ¿no? La lucha, el levantamiento indígena en los 90, la Dolores Cacuango, madre, digamos, de grandes luchas y de grandes gestos en general en nuestro país. A continuación, les quiero presentar a Jessica Morales. Jessica es Quichua Cotacachi, ingeniera en sistemas informáticos y de computación por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Actualmente se encuentra cursando en la Universidad Internacional de La Rioja un máster en seguridad informática. Ella trabaja como gestora de seguridad de la información en la Mutualista Pichincha y de forma independiente brinda consultoría en temas de análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica. Es cofundadora del Quichua Institute of Science, Technology and Humanities, KIST, y esto le ha permitido a ella generar espacios seguros de descubrimiento colectivo, comunitario y profesional con el fin de empoderar a más líderes quichuas para que participen activamente en la búsqueda de soluciones a problemáticas comunitarias. Jessica, bienvenida. Imanaya Tukuikunawa, Yupochani, Kikin, por haber venido para acá. Isaías, ¿me puedes ayudar dejando de compartir? Entonces. Muchísimas gracias a todos por haberme invitado otra vez a este espacio para poder debatir este tipo de temáticas. Ya, aquí solo voy a proyectar. Ya, entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de discusión. Ya Isaías nos hacía un recuento cómo nuestras luchas ya han venido desde hace un tiempo, si bien hemos ganado algunos espacios, pero todavía nos falta como decía el título, ¿no? Descolonizar la tecnología. En este caso, yo les voy a dar a conocer algunos de los desafíos para llevar a la tecnología a las comunidades. Más que comentarles como una receta de cuáles son estos desafíos, es más que nada indicarles qué es lo que nosotros estamos como personas que venimos de pueblos y nacionalidades, cómo es que nosotros estamos teniendo protagonismo en este tipo de espacios, generar otro tipo de enfoque, otro tipo de alternativas de solución. Pero antes vamos a hablar un poquito de un diagnóstico, cómo es que estamos actualmente inmiscuidos dentro de tecnología. Pero para ello voy a solo citar 3 puntos importantes que ya anteriormente Isaías había comentado acerca de ciertos artículos que si bien se materializa de alguna manera formal los derechos colectivos, los derechos dirigidos para pueblos y nacionalidades, ahora en estos artículos que estoy mencionando, en el 16, 17, 36, 312, aquí se está indicando que el pueblo, el Estado tiene la obligación de brindar el acceso de las tecnologías de la información y comunicación a todo el pueblo ecuatoriano. Aun cuando nos está amparando una constitución, poco o nada se ha avanzado al respecto. En el 2019, según datos del INE, el 54.5% no tienen acceso a Internet o a un equipo electrónico. Esta estadística, si bien es anterior a esta problemática mundial que es la pandemia, este valor no está incrementado. Este valor ya no es real. Ahora,
conociendo que no tenemos acceso a Internet en las comunidades, conociendo que en las comunidades hay pocos recursos para tener un equipo electrónico, a raíz de la pandemia, el Ministerio de Educación propuso o puso en marcha el plan educativo Aprendamos Juntos. En este plan educativo lo que consiste es en casa poder los padres tomar autoría como profesores para que los puedan guiar a sus hijos para que puedan continuar sus estudios, ya sea haciéndole un seguimiento para los deberes, ya sea por WhatsApp, ya sea por cualquier herramienta tecnológica, pero si bien se propuso un plan desde el Ministerio de Educación, a nuestras comunidades no podían, en algunos de los casos, cumplir este plan propuesto, ya que no se hacía el análisis en cuanto a las familias. Algunas de las familias no solo tienen un niño o una niña en sus hogares, sino que tienen varios hijos, en un promedio de 3 a 4 niños, y los horarios eran en la mañana, y cuando en los hogares solo tienen a duras penas un dispositivo móvil. Entonces, este tipo de problemáticas se pudo ver al menos en este último periodo. ¿Y qué es lo que pasa con este grupo de personas? Aquí en esta imagen lo que quería hacer era representar cómo la comparación entre grupos de personas que viven en la ruralidad y que de alguna manera están eh, viviendo en la ciudad, ¿ya? Y solo para diferenciar he puesto, le he dividido como que en dos colores. El color que está en amarillo representaría los que están en la ciudad, y los que están en negro serían las personas que están en la ruralidad. A la derecha están todas las problemáticas que nos afectan en general a todos, que sería la justicia, el desempleo, violencia, inseguridad, falta de acceso a la educación, a la salud, pero a estas problemáticas que nos afectan a todos en general, a personas que venimos de pueblos y nacionalidades, se le incluye otro tipo más de problemáticas que ya es de su conocimiento, que tiene que ver, ya mencionaba también Isaías, está acerca de la educación intercultural bilingüe, amenazas contra los territorios, un alto riesgo en la pérdida de nuestro idioma, y también en la pérdida de nuestra memoria histórica. Entonces, todas estas problemáticas hacen que no podamos estar en igualdad de condiciones, si bien esta imagen aquí está representado como la tecnología, como un libre acceso a la educación, un libre acceso para todos, pero no todos estamos luchando contra las mismas problemáticas. Otro dato que quería compartirles con ustedes era algunas estadísticas que dentro del MINTEL, del Ministerio de Telecomunicaciones, informaba acerca de cómo es que el Estado está apoyando al pueblo ecuatoriano en sí, creando estos infocentros, que son espacios en donde de alguna manera tienen acceso al Internet, acceso a los equipos computacionales, y que a través de estos equipos pueden realizar algunas capacitaciones relacionadas con emprendimiento, temas de uso de las tecnologías, de cómo utilizar las herramientas de ofimática. Entonces, en esta estadística al menos les muestra el número de los infocentros por cantón, siendo en tal caso en Quito el número mayor de infocentros registrados, bueno, al momento, con la fecha de hoy que se sacó esta estadística. Otro punto también importante es que dentro de estos infocentros, alrededor, al inicio, cuando salió esta propuesta, si bien en los años, por ejemplo, digamos en el 2017, el número de visitas fue alto, ¿ya? Fue alrededor de 400,000. En el 2018
500,000 y pico, en el 2019 552,000, pero como es de su conocimiento, en el 2020 ya empezó esa cifra a decrecer. Y en el 2021 ya estamos menos incluso hasta de la mitad. Ahora, otra cifra importante aquí es el número de personas capacitadas, según las estadísticas del Infocentro del Mintel. Ya desde el 2017 hasta el 2019 hay un promedio de más o menos 248,000 personas que fueron capacitadas. Como les decía al inicio, si bien el Estado, uno de sus artículos indica el libre acceso a las tecnologías de la información, poco se está haciendo. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con el número de personas capacitadas en el 2021? Casi disminuyó, ni siquiera es la mitad de lo que pasó en años anteriores. Entonces, todas este 2021 al menos pudieron llegar a ser beneficiadas de estos infocentros, ser beneficiados o conocer un poco de tecnología, así sea algo súper básico. Este número se bajó menos de la mitad. Entonces, indicar que esta es una problemática solo de pueblos y nacionalidades o solo de las clases sociales bajas, no creo que sea por ahí el discurso, sino que tiene que ser un involucramiento de todas las personas. Y aquí también muestra el número de certificados que se realizaron, que se entregaron a las personas, pero por provincias. Pero lastimosamente en este número, si bien está de manera incremental, está desde el proyecto desde el 2017 y no nos indica dentro de estas estadísticas cuánto del número de personas que pertenecen a pueblos de nacionalidades que sí recibieron este tipo de apoyos, este tipo de acercamiento con la tecnología. Entonces, si no hay este tipo de apoyos desde la parte del gobierno, de aquí en un futuro, o sea, ahorita en tal caso yo represento al grupo de personas que un poco dominan la tecnología, un poco conocen. Tal vez en un futuro más adelante no va a existir más ecuatorianos que vengan de clase, de una economía media baja, que puedan llegar a tener este acceso, que puedan llegar a dominar de alguna manera, ¿ya? Entonces, conociendo estas estadísticas y revisando cómo es que nosotros podemos tomar acción, tomar una posición como les decía, de acción. Les comento este dato, que este dato ha sido como el detonante de por qué es que nosotros estamos haciendo y por qué es que nosotros estamos con ustedes pidiéndoles apoyo, involucrándonos con ustedes, porque este tipo de información tiene que ser llegada a nuestros pueblos. Entonces, les comento que 84 de cada 100 hogares en el sector rural no tienen internet, siendo los más afectados los pueblos y nacionalidades del Ecuador, lo que ocasionará que la brecha económica y educativa entre el sector rural y urbano crezcan hasta 3 veces. Entonces, eso era un dato que quería que al menos lo consideren, que vayan a la casa y reflexionen, y si es que están interesados en tomar autoría, tomar protagonismo, ponerse, como les decía, desde la posición de acción, hacer algo más, ¿ya? Y en este caso les voy a indicar brevemente cómo es que nosotros hemos estado generando alternativas de solución. Si bien nosotros no podemos influir por el momento directamente en políticas públicas que mejoren este tipo de condiciones e incrementar de alguna manera estas estadísticas, estamos trabajando con cosas pequeñas. En este caso tiene que ver con el proyecto $1 Wi-Fi Project, que consiste en dotar de servicio de internet gratuito a 2 comunidades beneficiadas, una en Cayambe y otra en el Tena.
estas dos comunidades no solo van a tener acceso gratuito de Internet durante 6 meses, sino que también se les va a hacer un acompañamiento para que ellos puedan conocer acerca de cómo utilizar la tecnología, cómo empoderarle a mujeres en carreras STEM, como temas de derechos colectivos, de salud, cómo protegerse, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también les comento que ya nosotros hicimos el lanzamiento del proyecto, me parece que fue hace 15 días, y la acogida fue sorprendente en el sentido de que toda esta información, tal vez, yo quise decirles a ustedes, la luna, o decirle una tabla periódica, o decirle el doctor, tal vez esos términos estén en nuestro diario vivir, esos términos, pero comentarle en la comunidad de que hay personas que están con esa profesión o hay personas que están realizando actividades dirigidas en esas áreas de conocimiento. Las personas, al menos de pueblos de nacionalidad, se sorprendieron y comentaban que era un bombardeo de tanta información, porque a veces estamos acostumbrados, y me incluyo, vivir en el diario, en atender cosas y solo vivir en el día a día, y no proyectarse un poquito más a futuro, sino proyectarse a otros espacios donde solo vemos en la televisión. Entonces, eso era una de las cosas que quería comentarles. Y con respecto a la tecnología, todavía sigue siendo un beneficio de pocas personas, y solo los indicados y solo las personas que tuvieron esa suerte de estar en el momento indicado. Entonces, luego de conocer estas realidades, al menos nosotros, y con apoyo igual con ustedes que han sido nuestros mentores, queremos proponer como algunas estrategias que sean más focalizadas a la realidad, ¿no? Que tendría que ser con el sentido de cómo adoptar la tecnología. Si bien ahorita al menos la tecnología es algo inalcanzable, algo que no sabes cómo manejarlo, y como no sabes cómo manejarlo, tienes tanto miedo a utilizarlo en el día a día. Entonces, por eso es que al menos desde nosotros queremos generar otra forma de llegar a explicar cómo podemos utilizarlo como una herramienta, la tecnología. Otro punto también, que es la transferencia de tecnología, en el sentido de que lo más importante no es el aparato, no es el equipo, no es el software, sino lo más importante es el conocimiento. ¿Ya? Y el otro punto importante que tiene que ver con la equidad de género en tecnología, este punto se debe a que en algunas de las capacitaciones que he realizado con respecto a uso de la tecnología, con respecto a cómo protegernos en las redes sociales o en cualquier en cualquier otra forma de utilizar estos dispositivos o estas aplicaciones, sí ha habido más participación activa de pocos grupos pertenecientes al género femenino. Entonces, de alguna manera queremos extender este tipo de beneficios, este tipo de uso de la tecnología para mujeres quichuas. ¿Ya? Entonces, en esos 3 ejes de cómo es que nosotros estamos tomando autoría, como les comentaba al inicio, si bien hemos tenido luchas, que gracias a esas luchas nosotros somos beneficiados, mal haríamos en dejar que eso se quede ahí. Todavía hay trabajo por hacer, todavía tenemos que mezclar, como bien lo decía Isaías, mezclar estos conocimientos, tanto técnicos, científicos, con los saberes ancestrales, para que la memoria de nuestros ancestros no se quede ahí. Eso era lo que quería compartir con todos ustedes, y otra vez les agradezco por la invitación a este espacio y para conversar de este tipo de temas que
que nos apasionan a nosotros. Y que ustedes estén ahí, eso quiere decir que a ustedes también les llama la atención. Entonces, eso. Muchas gracias, Jessica, por esto. Qué importante encontrarnos en estos espacios y justamente si confluimos aquí es porque tenemos la voluntad, las ganas y sobre todo el convencimiento de que tenemos que luchar y lograr que el acceso a la tecnología, como el acceso al conocimiento, sea un derecho para todos y todas, sin excepción de su origen étnico, sin excepción de su clase social y más aún comprendiendo que en países del sur global todavía existe una enorme brecha digital, como tú nos mostrabas, y que eso es justamente, o hacia allá es justamente lo que estamos caminando, intentamos caminar para romper o para cortar esta brecha digital, ¿no? Ahora les voy a presentar a Eduardo. Eduardo Meneses es politólogo, viene de una larga trayectoria dentro de los movimientos sociales, tanto aquí como fuera del país. Él actualmente es nuestro director global de Social Change and ThoughtWorks y él nos va a hablar un poco justamente de cómo juntamos estos retos dentro de la industria tecnológica y dentro del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias, Isaías y Jess, y a todas las personas que están aquí. Bueno, primero decir que me parece súper importante que estemos debatiendo estos temas justo en momentos en que, en todo caso, aquí para los que estamos en Quito, se habla mucho de la Fundación Española de Quito y otros temas que tienen un pasado colonial muy grande. Y me parece súper valioso que estemos hablando de esto, ¿no? De descolonizar, bueno, varias cosas y entre esas la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir una pantalla. Yo en realidad voy a hablar sobre todo desde lo que más me compete a mí, que es un poco cómo esto dialoga con la industria tecnológica, ¿no? Siendo parte de ThoughtWorks, siendo parte de las personas que estamos contribuyendo a la creación de ciertas iniciativas tecnológicas, de diseñando tecnología, cómo esto nos interpela y cómo creemos que podríamos enfocar estos temas, ¿no? Por dónde habría que irlo pensando. Entonces, primero, nosotros partimos, yo siempre me encanta utilizar esta imagen cuando hablamos de este tipo de cosas, esta famosa imagen de Charles Chaplin de una película que es Los tiempos modernos, que justo muestra esta idea de cómo tal vez somos los seres humanos que creamos la tecnología, pero al mismo tiempo también es la tecnología la que modela al ser humano, la que influye sobre el ser humano, la que determina muchas de nuestras relaciones sociales. Entonces, partiendo de ahí, nosotros partimos de esta, como parte de la industria tecnológica, partimos de este reconocimiento, ¿no? De que estamos en una cuarta revolución industrial. La historia de la humanidad ha estado hecha entre esta relación entre cómo la tecnología, cómo las formas de producción generan relaciones sociales, y ahora estamos en una revolución industrial en la que la intermediación digital, digamos, todas las tecnologías digitales están intermediando nuestras relaciones sociales. Entonces, ahí nosotros, como industria tecnológica, como industria que está creando muchas de estas herramientas, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Una responsabilidad que está en el centro de crear un poco el territorio en el cual se van a jugar las relaciones de poder, en el cual se van a jugar todas estas relaciones de colonización que describieron tanto Isaías como Jess, también se van a jugar y se están jugando ya en este territorio digital. Entonces, la idea es preguntarnos cómo la industria tecnológica puede abarcar esto y qué implica eso para nosotros, ¿no? Yo creo que primero hay que partir de una cosa súper básica, que es con esto de acabar este mito de que la tecnología podría ser neutra. Yo siempre utilizo la imagen de que esta idea de que la tecnología podría ser neutra es muy parecido a lo que nos han vendido durante décadas en América Latina sobre el tema del desarrollo, ¿no? De decir, simplemente hay que desarrollarse por desarrollarse, y había un famoso economista latinoamericano que siempre hablaba de esto y decía el concepto de desarrollo es lo mismo que una máquina del olvido, porque solo nos dicen desarrollémonos, y lo que está detrás es imitar a otros países en ese desarrollo y tratar de imitar su desarrollo y no pensar de dónde venimos, por eso es la máquina del olvido, y hacia dónde queremos ir. Entonces, con la tecnología pasa lo mismo, simplemente nos dicen la tecnología va a traer desarrollo, la tecnología va a traer bonanza, pero en realidad la tecnología no es neutra, la tecnología no va a resolver todo aplastando un botón o simplemente desarrollando tecnología, sino que la tecnología es una construcción social, y es una construcción social que tiene todos los elementos que construyen también los problemas de nuestra sociedad, desde el racismo, el machismo, el tema de la lucha de clases, la colonización, la xenofobia, todo eso está presente en la tecnología. Las líneas de código parecen unos y ceros, parecen lenguajes lógicos, pero en realidad están cargadas de política, ¿no? Entonces, ahí a la industria tecnológica nos trae este tema de decir, claro, estamos en un dilema.
¿Por qué un dilema? Porque estos temas no tendrían que ser resueltos por la industria tecnológica. Todos estos temas de las controversias relativas, del impacto social que tiene la tecnología, deben ser discutidas por la sociedad en su conjunto. Deben ser reguladas por el control social, por organizaciones sociales, por la política pública también. Sin embargo, la tecnología digital está avanzando tan rápido y estamos en un nivel de discusión que por el momento no llega el debate público y el debate de la sociedad a ese nivel, y pone a la industria tecnológica bajo una responsabilidad muy grande. Tenemos una responsabilidad de actuar de una forma ética frente a estos temas, y en particular sobre lo que estamos hablando el día de hoy es no todo tipo de controversia social, sino enfoquémonos en la descolonización. ¿Qué significa descolonizar para la industria tecnológica, ¿no? Entonces yo ahí solo les proponía, yo creo que nosotros podemos pensarlos, y es así que lo estamos tratando de pensar en todos, y esto es un debate para todas las personas que están en la tecnología, ¿no? Lo vemos como en diferentes niveles. Primero hay un nivel súper macro, que es la soberanía tecnológica. Hablaba Jess, por ejemplo, de este tema de la transferencia tecnológica de conocimiento. Ahí hay una gran pregunta de dónde se construye el conocimiento, quién es el dueño del conocimiento, porque actualmente hay tratados de propiedad intelectual que nos prohíben utilizar el conocimiento, que debería ser un bien común. ¿Cómo se construye? ¿Dónde están las infraestructuras de la tecnología? Entonces, todo eso tiene que ver con la soberanía de la tecnología. Otro punto que tiene que ver también con los sesgos coloniales que existen en la tecnología. Cómo nosotros producimos tecnología que finalmente reproduce y refuerza patrones coloniales de nuestra sociedad. Ya voy a hablar un poquito más de eso después. Y sobre todo, cómo la industria tecnológica está creando un nuevo territorio digital. Estamos creando un territorio, por ejemplo, si utilizamos, y voy a utilizar ese ejemplo después, estas aplicaciones de entregas que se utilizan en las ciudades, en las que uno pide por el teléfono celular que le traigan comida de un lugar y viene una persona en moto y te trae la comida. Finalmente son territorios digitales en los que se están dando relaciones sociales, relaciones de trabajo, relaciones de explotación y de precarización, y se está generando un nuevo territorio que tiene su periferia y que tiene sus personas explotadas dentro de ese territorio, que es también un territorio que está siendo colonizado por lógicas racistas, por lógicas capitalistas, que solo piensan en la parte del lucro y no necesariamente en el bien común. Entonces eso nos trae un desafío muy grande para la industria tecnológica. Entonces, comenzando para ir hacia esto, es primero, estas preguntas son fundamentales. ¿Quién crea la tecnología? ¿Para quién la crea? ¿Y cómo se crea la tecnología? Entonces, utilizando esas preguntas, pensemos en este primer punto, ¿no? En el de la soberanía tecnológica. ¿Qué significa el tema de soberanía tecnológica para nosotros? Y para eso, bueno, yo tengo una deformación, yo soy urbanista, soy geógrafo, digamos, de cierta manera, entonces me gusta utilizar mucho los mapas. Y encontré una serie de mapas que me parece que puede un poco graficar un poco qué significa la colonización de este nuevo territorio tecnológico del que estamos hablando, ¿no? Este, por ejemplo, sería un mapa de lo que significarían los monopolios que hay en el territorio digital. Entonces, por ejemplo, el monopolio que tiene que ver con la información, que está centrado en Google, cómo accedemos a la información, al conocimiento, un monopolio que puede estar en torno de todo lo que es la comunicación a través de Facebook, Twitter, este tipo de herramientas. El territorio digital no es un territorio horizontal, no es un territorio libre de relaciones de poder, sino que es un territorio actualmente totalmente verticalizado y monopolizado por ciertos intereses que en realidad son intereses privados, no del bien común, ¿no? Si ustedes piensan Google, el acceso a la información que maneja Google o el acceso a la comunicación que maneja Facebook, son bienes que deberían ser bienes de uso, bienes públicos, bienes para el bien común, deberían ser bienes digitales públicos. Sin embargo, no lo son bienes corporativos y privados. Entonces, eso estamos hablando ya también ahí de una colonización de este espacio, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, representa las conexiones dentro de Facebook. Entonces, muchas veces nosotros, y eso pasa en muchos lugares del mundo, se trata de vender como si Facebook representara al mundo, pero en realidad los que están discutiendo dentro de Facebook y creando contenido y generando la percepción del mundo son estas zonas. Son estas zonas de nuestro planeta. Entonces, ahí se genera también una visión de quién está construyendo la visión del mundo a través de las redes sociales, por ejemplo. Otro mapa es quién se puede conectar. Ahí estaba hablando Jess muy claro del tema de la brecha tecnológica y de los accesos a la tecnología. Estos son los dispositivos conectados a Internet en el mundo y ustedes ven claramente quiénes tienen acceso y quiénes no, quiénes están en una periferia y quiénes no, y cuáles son las diferencias. Ahí nos podemos preguntar cuáles son las diferentes dinámicas económicas, por ejemplo, de explotación, culturales que se crean ahí. Gran parte de la cultura popular se está creando ahora gracias a mecanismos digitales. Entonces nos preguntamos cómo disputamos desde comunidades, como justamente hablaba Jess,
desde comunidades o desde ciertos sectores que no tienen acceso a Internet, cómo disputamos esta realidad cultural si no tenemos acceso a estos centros de creación, por ejemplo. Estos de aquí son, por ejemplo, las principales, ya no solo en Facebook, sino a nivel global, las principales conexiones de información a nivel mundial. Vemos dónde está el centro y dónde está una periferia, ¿no es cierto? Hay otro tema súper importante que tiene que ver con dónde está la infraestructura de lo que estamos hablando. Si ustedes ven, los principales servidores donde está nuestra información no se encuentran en nuestros países, se encuentran centralizados en Europa, se encuentran centralizados algunos en ciertos países de Asia o en Estados Unidos, y eso implica muchas cosas en términos de nuestros derechos, de nuestros datos. Mucha gente habla de los datos como la nueva materia prima. Entonces ahí estamos hablando de una nueva forma también de colonización, de extracción de nuestras materias primas, que son nuestros datos, que es nuestra privacidad, y que van a ciertos espacios que son físicos. Hay una geopolítica muy grande ahí de colonización de nuestros espacios virtuales, de apropiación de nuestros datos para que otras personas lucren de los mismos, ¿no? Y otro último tema es el tema de la materialidad de la tecnología, en el tema de cómo se produce la tecnología. Últimamente se ha hablado muchísimo de este tema de la escasez de estos chips para las computadoras, y esto nos, de repente, o para los temas tecnológicos, de repente nos trae a esta realidad de que detrás de nuestro computador, detrás de las redes informáticas, hay procesos de explotación. Hay procesos en África de minas, de donde gente está viviendo en momentos de esclavitud, está viviendo en condiciones de esclavitud en momentos en los que eso ya no debería existir, en una modernidad que se supone que ha erradicado este tipo de relaciones. Entonces, ¿qué está detrás? ¿Quién produce la tecnología? ¿Cómo la produce? ¿Y para quién la produce? Son siempre esas preguntas, ¿no? Y ya solo con eso yo quería ir a dos últimos puntos para ya después dejar un poco, digamos, a la discusión. El primer punto, y este va muy dirigido a las personas que crean tecnología, es la necesidad de identificar los sesgos coloniales en la tecnología. Tal vez algunos de ustedes y algunos de ustedes ya hayan hablado de esto, pero es un tema que todavía no se debate lo suficiente en nuestro país y por eso queríamos resaltarlo. Tiene que ver cómo los algoritmos construyen sesgos. El código tecnológico no es neutro. Un ejemplo de esto, y ahí les invito a ver, hay sitios muy interesantes que hablan de esto. Hay una película, un documental que salió recientemente que se llama... en ese momento no recuerdo justamente el título, pero creo que es como sesgos codificados. Ya lo voy a encontrar cuando entremos en las preguntas y los voy a mandar en el chat, que justamente habla de esto, de cómo, por ejemplo, personas que crean tecnologías como el reconocimiento facial generan código y resulta que todas estas personas eran blancas, nunca pudieron tener acceso a probar este tipo de códigos con personas de otro color de piel, y cuando ustedes intentan el reconocimiento facial funciona para personas blancas, pero excluye a personas de color. Ahí hay grandes problemas, sobre todo mientras en cada día los derechos sociales están ligados al acceso a la tecnología. Entonces, reconocer que hay estos sesgos de lo que estamos creando. Otro de estos temas no tiene que ver solo con el código que creamos, sino el diseño de nuestra tecnología. Uno de estos temas tiene que ver con, por ejemplo, todos los asistentes, las asistentes personales, para ser más exactos, que se denuncia mucho, ¿no? Muchos de los nombres, por ejemplo, Alexa o este tipo de nombres, dan género al rol de asistente, ¿no? Dan un género y cosifican ciertos géneros, mientras que no lo hacen. O sea, ponen asistentes personales que nos ayudan a agendar cosas a voces de mujeres o personificación de mujeres, mientras que para asistentes de doctores, por ejemplo, ponen a voces de hombres. Y no solo eso, sino que la tecnología pasa lo mismo. Muchas de estas tecnologías reconocen mejor las voces de hombres que las voces de mujeres. Esto lo utilizo como un ejemplo. ¿Y por qué utilizo esto y no el tema colonial? Porque finalmente hay muy pocos estudios sobre el tema colonial en América Latina, de cómo se está teniendo este impacto en América Latina. En realidad, sobre pueblos y nacionalidades no lo tenemos, por ejemplo. Hay un tema colonial en el centro, en el sentido del norte global frente al sur global, pero tenemos muy pocos estudios. Hay estudios de género que se han hecho, pero tenemos muy pocos estudios en pueblos y nacionalidades, y ese es uno de los desafíos que tiene la industria tecnológica, ¿no? El último punto que quería mostrarles en este tema es sobre qué cosmovisión está construyendo el Internet y está construyendo este espacio digital. Ustedes ven cuáles son los lenguajes que utilizamos en Internet. Y ahí me da pena porque la única gráfica que pude encontrar para esto fue una gráfica en inglés, pero que justamente ilustra este problema. Si ustedes ven, el 60% de las páginas que más se utilizan en Internet están escritas en inglés. Ustedes ven un 4% en español, ni siquiera hablar de páginas quichua, que ni siquiera entrarían en esta clasificación lenguaje. Y ahí es algo muy importante, porque el lenguaje
traduce una forma de ver el mundo, el lenguaje traduce una forma de nombrar el mundo, de nombrar las relaciones y genera una cosmovisión. Y esa cosmovisión en este momento está dominada por un cierto lenguaje que piensa el mundo, ¿no? Y ya para lo último, y con esto sí voy a acabar, y esto es como un llamado a las personas que construyen tecnología y a la industria tecnológica, sobre entender que estamos creando una periferia digital. Estamos creando una periferia digital. ¿Y esto qué significa? Significa hacernos algunas preguntas de para quién está siendo pensada la tecnología que usamos. Yo voy a utilizar el ejemplo de estas aplicaciones de entregas que se utilizan, ¿no? Estas que nombraba hace un rato. Muchas de estas aplicaciones fueron creadas para otros contextos en el norte global, en el cual los trabajos de entregas de este tipo muchas veces eran trabajos entre la transición de personas que se quedaban desempleadas, pasaban 2 meses sin trabajar y volvían a conseguir un trabajo, o personas que querían conseguir un extra de dinero para redondear los meses. Pero cuando se traen estas tecnologías a otros contextos, como el de América Latina, que es precariamente, cuya estructura económica es muy precaria en términos de la informalidad del trabajo, se genera una explotación estructural a través de la tecnología, en las cuales no se norman relaciones laborales de una gran mayoría de la sociedad. Y esto hablo de América Latina, pero pasa también en países del norte global, sobre todo con migrantes, como en Ecuador. En Ecuador, ustedes ven, hay muchos migrantes que están siendo explotados por estas plataformas, que ni siquiera son sus perfiles de plataformas, sino que son de personas que les arriendan y les explotan, les subcontratan para esto. ¿Por qué? Porque no tienen tarjeta de crédito y la aplicación fue pensada para alguien que tenía una tarjeta de crédito, porque no tienen papeles legales y algunas aplicaciones fueron pensadas para que uno pueda confirmar cierta identidad en el territorio nacional. Y todas estas relaciones sociales están siendo traídas de un espacio, digamos, físico hacia un espacio virtual en el que no hay normas actualmente que impiden este tipo de precarización laboral, este tipo de discriminación hacia las personas, y están generando de forma estructural estas relaciones. Y hay una estructuración muy colonial de eso, en el sentido en que estas aplicaciones no fueron necesariamente pensadas para nuestro contexto, pero ciertas relaciones de necesidad de dinero, de acumulación de capital, las traen hacia aquí para generar una explotación brutal. Entonces, en ese sentido, es solo para dar un ejemplo de cómo funciona esto. Pero ¿cuáles son pensemos la tecnología así, como un territorio, y pensemos que estamos creando una periferia digital en las cuales pensamos la tecnología para ciertas personas, para ciertos usos, bajo ciertos intereses muchas veces de acumulación de capital, que no le importa, por ejemplo, la discriminación. Vuelvo a utilizar el tema del diseño. Pensemos en estas aplicaciones cuando uno hace la anotación de las personas en estas aplicaciones de transporte o de entregas, uno nota qué tan bueno fue el servicio. Hay muchos estudios que muestran que, por ejemplo, en las aplicaciones de personas que van a conducir automóviles, cuando es una mujer, las notaciones son menores. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad machista las mujeres se considera que conducen menos bien que los hombres, o que no deberían estar en ese rol. Se les nota menos. Hay una xenofobia muy grande también en nuestra sociedad, o un racismo muy grande también, que puede hacer que cuando uno llega de una persona racista simplemente le notan menos por el hecho de tener un color de piel o ser de otro país, y finalmente eso afecta en el sentido que uno le bloquean el trabajo, la posibilidad de trabajar durante varios días, y la persona se queda sin poder tener comida ni darle comida a su familia, ¿no? Entonces, este es un punto fundamental, entender que estamos generando un territorio digital en el cual estas relaciones sociales se están dando. Este territorio está siendo colonizado por intereses que no son necesariamente los del bien común, y no está siendo normado todavía. Entonces, la pregunta es esto: ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Y con esto acabo. El desafío para nosotros como industria tecnológica tiene que ver con abrir esta caja negra de la tecnología. Abrir esta caja negra de la tecnología, que es un espacio opaco al cual la sociedad no tiene acceso. ¿Y esto qué significa? Primero, diversificar la fuerza de trabajo. Como decía Jessica hace un momento, ¿quiénes están accediendo al conocimiento tecnológico? ¿Quiénes están trabajando en este sector? Cómo diversificamos la fuerza de trabajo para incluir estas problemáticas dentro de estos debates, pero no solo ahí, sino cómo construimos puentes hacia procesos participativos que incluyan a la sociedad que está utilizando esta tecnología, y cómo colaboramos con la elaboración de normativas, tanto nacionales como internacionales, que normen el trabajo de industria tecnológica, ya no solo en pos de la acumulación de capital o de ciertos intereses culturales, sino en pos de un bien común, ¿no? Y con eso quería terminar.
diciéndoles, hay varias herramientas, hemos estado creando cosas con el KIST y sobre todo hemos creado una comunidad de aprendizaje, que es la que hoy estamos hablando aquí con Isaías y con Jess, que es una comunidad de aprendizaje en la que queremos ir tratando estos temas, ¿no? Cómo estos horizontes de interculturalidad, de plurinacionalidad se trasladan a un horizonte de descolonizar la tecnología. Y bueno, y eso era todo lo que quería compartirles con ustedes el día de hoy, más bien dejar un espacio para las preguntas, para la discusión entre todas y todos. Gracias, Eduardo, por esta intervención. Voy a abrir las preguntas, les voy a ir leyendo, tengo varias. Y bueno, sé que ya tuvo que salir por algo de su trabajo, pero Isaías, igual creo que tú nos puedes ayudar con algunas respuestas que van dirigidas para el KIST en general. Y luego pasaremos con las preguntas que son para Eduardo. Entonces, no sé, voy a decirte algunas que se conectan en el tema y quizás puedes como enlazar la respuesta. Tenemos a Iván que nos pregunta, de la exposición de Jess entendí que la primera brecha a cerrar sería la de la conectividad. ¿Tienen algo en ejecución o en planes para cubrir los territorios sin conectividad? En ese mismo sentido, algunas personas nos preguntaban, ¿cómo podemos aportar nosotras como ciudadanos a la reducción de la brecha tecnológica? ¿Existen fundaciones o proyectos en los que podríamos participar o prácticas del día a día? También nos preguntaban si se podría hacer o qué se podría hacer para impulsar a las instituciones públicas para que se fomente un poco el tema de la capacitación en temas de software libre, por ejemplo. Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que esta discusión que ahorita hemos tenido, esta ponencia de cada uno de nosotros, ha sido fructífera, la verdad. Nuevamente agradecerles a ustedes por hacer posible este webinario. Y sí, nosotros como KISS tenemos ya encaminado un proyecto, el One Wi-Fi Dollar Project, que precisamente trata de dar cobertura de conectividad a Internet básicamente en dos comunidades, el Chauqui en Cayambe y Valencia en el Tena. Entonces son comunidades indígenas, obviamente se ha hecho primero un estudio de campo, ¿no? En ver si es que las comunidades obviamente tienen posibilidades de poder tener conectividad y de esa forma pues nosotros mediante crowdfunding hemos logrado una cierta ayuda, ¿no? Pero esta ayuda no solamente viene con que dejamos la computadora o dejamos el tema de las instalaciones y que funcione nada más, sino que esto está acompañado precisamente, Jess lo había puntualizado, de un sinnúmero de talleres y talleres precisamente en torno a la utilización de la máquina en las comunidades, el cómo funciona, acompañado también de los diferentes talleres en torno a derechos colectivos, en torno a generación de proyectos, en torno a generación de turismo comunitario y básicamente en donde se enlacen, ¿no? Esto va a ser sostenido, diríamos, durante unos 6 meses y donde obviamente la comunidad se comprometa, aprenda a manejar el equipo como tal y de esa forma ellos den un soporte también y que esto básicamente no se genere como una cuestión ¿cómo se podría decir? De que si es que nosotros salimos de esa comunidad, esa cuestión básicamente se queda ahí, sino que ellos van a dar continuidad, de eso se trata. Y eso tratamos, ¿no? Ahorita hemos dado cobertura a estas dos comunidades y obviamente esperamos de la población, de las fundaciones, de las ONGs, de las instituciones como tal, la transferencia de los conocimientos, ¿no? Aquellas personas que tienen la posibilidad o hayan cruzado, qué sé yo, carreras técnicas en torno a la tecnología, pues que vayamos a las comunidades y también compartamos la transferencia de esas tecnologías y sea un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque como había mencionado, nuestras comunidades también tienen una riqueza cultural en torno a los conocimientos y saberes ancestrales y de esa forma se va generando la interculturalidad y la plurinacionalidad en torno a la descolonización de la tecnología si nos acercamos a las comunidades. Nosotros del KISS ahorita precisamente tenemos diferentes pueblos, diferentes nacionalidades, miembros dentro del KISS, ¿no?
Entonces, estamos generando esa relación directa y es por eso que es rico el KISS, porque existen jóvenes de los pueblos y de las nacionalidades quienes conocen las diferentes problemáticas en torno a diferentes ejes, ¿no? Tecnología, educación, acceso a los recursos naturales, en este caso agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, el tema de seguridad. Entonces, se puede aportar, ¿no? Entonces, al menos nosotros hacemos ese llamado, que se contacten quizá con nosotros como voluntarios. Hay una sección de que ustedes pueden hacer voluntariado, se contacten con nosotros y obviamente nosotros ya con las problemáticas en cada una de las comunidades, pues vamos como que direccionando y de esa forma pues sería un aporte fundamental que hagamos nosotros como sociedad en general. No sé si alcancé a responder, creo que las dos preguntas o las tres. Gracias, Isaías. Ahí igual te están escribiendo, creo que te están pidiendo un contacto quizás. Bueno, y la otra pregunta que iba para los dos, quizás si quieres puedes empezar Edu y luego retomarlo con Isaías, aunque Isaías ya lo tocó un poco, es, primero nos hablaban mucho del software libre, nos preguntaban alrededor del software libre y se preguntaban las personas cómo impulsar para que las instituciones públicas sean las que fomenten la producción de industria tecnológica y de tecnología y de profesionales capacitados sobre software libre, por ejemplo, nos decían. Creo que era este, ¿no? ¿Y qué se podría hacer para, otra vez, qué se podría hacer para que las instituciones y los estados creen software libre y que este tipo de tecnología sea libre o no esté controlada por las grandes corporaciones? Ahí, para empezar un poco, yo diría que esto es como gran parte de los debates. Para mí es como un debate de hablar de privatización. El tema del software libre es luchar contra la privatización de esferas que deberían ser públicas en nuestra sociedad. Entonces es como todas estas luchas en gran parte se las construyen en las organizaciones sociales y en el debate público, ¿no? Imponiendo agendas, se las construyen en la calle, se las construyen en las reivindicaciones sociales. Yo creo que es muy similar cuando hablamos, por ejemplo, de la privatización de la educación y de tener acceso a la educación. Pasa lo mismo con esto. El problema es que por el momento para gran parte de la sociedad la tecnología todavía sigue siendo algo abstracto en cómo determina estas cosas en nuestra sociedad. No es lo mismo que decir quiero tener acceso a una escuela o no todavía, pero estamos seguros de que en la próxima década esto va a suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí yo creo que respondería en varios niveles. El primero es estructurar la forma en que algunas de las organizaciones sociales que ya existen en torno a estos derechos sociales, como por ejemplo estamos hablando de las organizaciones indígenas, como las que están Isaías o Jessica, organizaciones de defensa de derechos sociales, como de estudiantes o de trabajadores y trabajadoras, pueden conectarse con el tema de la tecnología. Entonces yo creo que el tema de la tecnología no siempre es solo el software libre por el software libre, sino el software libre para qué y para quién, no para cuándo funciona y con quién funciona. Entonces hay un movimiento del software libre que habla mucho a las personas que ya están en la tecnología. Ahora el tema es cómo unimos esas luchas para que tengan sentido en un sector amplio de la sociedad. Ahí yo creo que la industria tecnológica además tiene un rol que jugar en términos de construir puentes entre estas demandas sociales, porque finalmente el software libre lo que nos garantiza es que no haya privatización de ciertos derechos sociales. Y yo creo que una de las pistas va por ahí, o sea, va por la lucha social y la conexión de la lucha social, no solo en el software libre como una cuestión abstracta, sino en el software libre aterrizado a estas necesidades sociales, ¿no? Yo creo que es algo importante ahí. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero dejo la palabra a Isaías. Sí, sí, es verdad. O sea, si es que no logramos descolonizar la tecnología, prácticamente se queda en como un monopolio, ¿no? En ciertas empresas grandes y ellos obviamente generan los costos del acceso a la tecnología como tal y ellos básicamente rigen las políticas, ¿no? Como tal. Entonces, sí, lo que dice Eduardo es muy acertado, depende bastante de las masas y obviamente de la generación de tecnología que las masas también están encaminados a hacerlo. Y de esa forma, obviamente, el acceso a tecnología y la transferencia de tecnología como tal, pues ayudaría a que esas brechas tecnológicas o ese monopolio tecnológico de las empresas transnacionales, pues básicamente vaya perdiendo poder o se
desconfigure o se descentralice a los diferentes grupos sociales, ¿no? Yo tal vez añadiría algo más, ahora que te oigo también, Isaías, en esto. Yo hago un poco el paralelo con lo que nos pasó en algún momento con el tema de la comunicación en Ecuador, ¿no? Se decía mucho hay que desprivatizar la comunicación y se crearon en algún momento como herramientas para que haya comunicación comunitaria, o sea, para que haya radios comunitarias, este tipo de cosas. Pero finalmente tuvo barreras, ¿no? O sea, tuvo barreras que no terminaron de cuajar. Y yo creo que ahí algo contra lo que también tenemos que luchar es decir que no es solo siempre está la pregunta del para qué y por qué y quién crea las cosas, ¿no? Digamos que creamos una ley por el software libre y una ley que impulsa cuestiones de software libre. Si no tenemos esa dinámica de la que habla Isaías, de toda esta parte que finalmente termina siendo una pedagogía social de para qué hacemos, quién crea la tecnología, cómo de la misma manera que en los años 50 se hacía la educación popular para la escritura, cómo se hace una educación popular para temas tecnológicos, que es la nueva conformación de cierta parte del mundo. Yo creo que podríamos tener la mejor de la tecnología, pero no se trata de que la tecnología va a resolver mágicamente las cosas. Se necesita la organización social, como es un poco lo que decía Isaías, ¿no? Se necesita la cuestión de la organización social, se necesita esta descolonización del pensamiento de para qué vamos a usar, para no caer finalmente en algunas dinámicas que pueden ser igual, que pueden reproducir lógicas coloniales, a pesar de que podría ser software libre, podrían seguir reproduciendo lógicas coloniales si no generamos esta parte de conexión con la organización, ¿no? Y con esta lógica descolonial, creo yo. Gracias, Eduardo. Gracias, Isaías, por responder las preguntas. A las personas que querían contactar directamente a las personas del Kitsch, les he dejado ya el contacto en el chat. Perdón la bulla, pero estoy muy cerquita de la lluvia. Ya empezó a llover muy duro. Yo quería terminar todo esto con una frase que me gusta mucho de Galeano y agradecerles a todas por estar hoy acá. Creo que esta frase nos ayuda a pensar también cuáles son los desafíos en general de lo, digamos, rememorando lo que decía Eduardo sobre el desarrollo, sobre esta trampa del desarrollo que a la vez cómo se traspola la tecnología. Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina nos decía, el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentando lo impotente por su función de servidumbre internacional. Moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro, se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad. Pero creo que es justo eso es nuestra lucha, ¿no? Y eso es hacia dónde avanzamos y hacia dónde nos inspira a luchar, a que no se confunda con la eternidad, sino que lo podamos transformar. Así que con eso les agradezco a todas las que se quedaron conectadas, a todos quienes se pudieron conectar a lo largo de esta tarde. Creo que hacia romper esa eternidad avanzamos y creo que aquí tenemos a bastantes compañeros y compañeras que quieren comprometerse con eso, así que seguiremos sumando voluntades, sumando iniciativas y pronto tendrán muchas más noticias siempre desde nosotros, desde Thoughtworks y también desde nuestras compañeras y compañeros del Kitsch. Gracias por estar acá.